La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Segunda Reyes 5, 1, 14, 1 al 14. Vamos a leer juntos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y dio muchas mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en mi pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Tú eres iglesia. Uno de las cosas, de los privilegios más grandes que podemos disfrutar como iglesia es darle culto a Dios. Y yo espero que el culto de hoy se vuelva un día muy importante. Hoy les comparto la palabra con el título de Yo soy Naamán. Yo hace poquito estaba viendo noticias, pero había un título que decía: no voy a morir como rico, como millonario. Y me parecía muy raro. Generalmente la gente dice: no voy a morir como pobre. Pero ¿cómo es que esa persona no quiere morir como millonario? Y obviamente no es algo que ustedes hayan escrito, porque si lo escriben probablemente sí va a funcionar. Pero esto lo dijo una persona, Bill Gates. Él dijo: durante los siguientes 20 años voy a donar todo lo que tengo a las generaciones. De manera que cuando yo me muera, probablemente van a decir muchas cosas de mí. Pero no quiero que la gente diga que se murió con todas las riquezas que tenía. Y ahora me estoy dando cuenta que nadie está empatizando con esto, porque nosotros ni siquiera pensamos en esto. Y cuando vemos a esta persona que dice: no voy a morir como un millonario. Ahora, si nosotros tuviéramos plata para devolver al mundo, pues sería muy diferente. Ay Dios, por ahora dame la plata. Podemos decir, pero no se trata de eso. Hay un, hay unos beneficios que tienen las personas que ganan cierta cantidad de dinero. Y entonces él dice: hemos recibido muchísima ayuda del gobierno, hemos recibido muchas cosas y queremos
devolver esto. Y nosotros tenemos la respuesta de por qué nacimos. Nosotros recibimos la palabra clave de Born for This. Y en este mundo hay muchas personas muy brillantes, hay muchas personas especiales. Y estas personas son comparables con la gente que no tiene nada. ¿Cómo una persona del reino de Dios puede ser comparable con una persona de este mundo? Por más brillante que sea la persona en esta tierra, no tiene forma de entrar al reino de Dios. De manera que cuando somos una persona del reino de Dios, la esencia de todo lo que somos es completamente diferente. Nosotros vivimos un tiempo corto en esta tierra. Pues nosotros tenemos que preguntarnos qué vida estamos viviendo. Nosotros no estamos haciendo una vida de fe para ir al cielo, por la gracia de Dios, por Jesucristo, por haber creído en Jesucristo. Ya hemos recibido salvación y ya hemos recibido una salvación perfecta. Entonces ya no hacemos una vida de fe para ir al cielo, sino porque tenemos la vida de fe asegurada, es que nosotros disfrutamos ese cielo en la tierra. ¿Y qué significa hacer eso? Y eso no se trata ¿qué se trata de disfrutar el cielo? No se trata de hacer lo que nosotros queramos. El disfrutar el cielo son cosas que las personas de este mundo no pueden disfrutar. Y yo me pregunto mucho esto. Si yo soy una persona del reino de Dios, si vivo por un tiempo temporal en esta tierra, no tiene sentido disfrutar lo que las personas del mundo disfrutan y no aprovechar los privilegios que puedo disfrutar como hijo de Dios. ¿Y cuál es uno de esos privilegios? El ser usado por Dios. El ser usado por Dios en su obra. Eso es algo que podemos disfrutar. Eso en sí mismo es disfrutar el cielo en la tierra. La semana pasada cuando yo estaba escuchando la palabra, hay una palabra de la que me acordé. Que es como restaurar. Y la verdad es que la posibilidad de vivir una vida separada de Dios para mí era aún más alta. Yo era una persona que tenía que haber vivido para tener el reconocimiento de este mundo, para esperar las cosas, para vivir por las cosas de este mundo. Así debía haber vivido yo. Y yo tengo especialmente una hermana que tiene un problema mental. Entonces mi sueño era tener una familia tranquila. Mi sueño era como la tranquilidad, que en las cosas visibles no hubiera ningún problema. Y eso ya era suficiente para mí. Y yo realmente pensaba así y vivía así. Yo decía realmente, veía cómo el Señor me llevaba a experimentar muchas cosas. Y después el Señor me permitió entender la gravedad del pecado y entender el amor y la gracia de Dios, lo grande que es. Y al entender esto, estuve tan agradecido que dije, tengo que darle mi vida a Dios. Y yo la semana pasada, con la palabra del púlpito, confirmé esto. Si nosotros vemos en Juan, el versículo cuando dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separado de mí nada pueden hacer. Y yo ponía mi nombre y decía Jesús es la vid y yo soy el pámpano. No hay nada que yo pueda hacer separado de Dios. Y esto se parece mucho a la historia del cojo. Dios es el vid y Jesús la vid y nosotros somos los pámpanos, separados de Dios no hay absolutamente nada que podamos hacer. Y por eso lo agradecí tanto, que cada parte que hago algo aquí en este ministerio lo agradezco mucho. Nosotros tenemos algo que se llama Chonhaken, que es un espacio donde yo me encuentro con los jóvenes que llevan un mes en la iglesia. Yo la verdad yo no les voy a decir, no saben, tenemos una cosa que se llama Chonhaken, que es un tiempo que me encuentro con las personas que llevan un mes llegando a la iglesia, pero tal vez nadie sabe qué significa, pero les voy a decir, significa como un tiempo de felicidad con Chong Song Min, Moksanim, con el pastor Chong Song Min. O sea, tomar la primera sílaba de cada una de estas palabras.
Y entonces yo entro y me encuentro con estas personas y es un encuentro con ellos. Y entonces ahora vamos a estar siempre caminando en esto. Entonces es un tiempo donde yo les comparto mi corazón. Y la verdad simplemente con verlos es suficiente y los EBS también están sentados escuchando. Y hay como nervios y alegría y es chévere porque todas las semanas son así. Y hay jóvenes que dicen, no, pues una vez simplemente vine. Pero ahí la gente dice, solo estoy viniendo. Pero ahora hay personas que dicen que no querían venir, pero escuchando la palabra se veían volviendo a este lugar. Y las razones por las que no querían venir eran muy diferentes. Y entonces son súper honestos y me dicen, por esto y por aquí yo no quería ir a la iglesia. Entonces una vez una persona del trabajo le dijo, vamos. Entonces la persona dijo, si no es divertido, yo no voy. Tiene que ser divertido y voy. Entonces que este joven oró y decía, por favor, que el pastor hoy sea chistoso. Porque si no es chistoso, no va a volver. Y digo que, ¿sabes? Fue muy chistoso. Que se rió mucho. Y lo que escribió fue que el pastor es muy chistoso. Y me dice todas las semanas, por favor, sea chistoso. La verdad es difícil. Ahora creo que no voy a lograr ser difícil. Ahora se volvió la carga ser chistoso. Pero hay personas que también me dicen, y empecé a escuchar la palabra y fui. Una persona también del 99. Yo pensaba que era el 89, pero era el 99. Y tenía algo muy especial, era que... hay una diácona, una anciana de nuestra iglesia que maneja un bus. Hay muchas personas que no manejan, pero entonces maneja el bus y que esta persona se subió a ese bus durante 8 años. Durante 8 años se montó en ese bus y de 8 años esta persona lo invitó a la iglesia. O sea, empezando porque hablar con el conductor de un bus no es fácil. Pero esto es muy extraño porque es una señora mayor hablando con una persona joven durante 8 años en un bus. Y entonces cada vez que él salía la conversación. Entonces es muy raro que se haya encontrado con ellas. ¿Y cuántas personas hay dentro de un bus? Entonces él dice que las personas mayores le son más cómodas. Entonces, de acuerdo al tiempo, Dios, esta persona vino a la iglesia y empezó a escuchar la palabra. Y otra persona también decía que odiaba las iglesias, no quería salir de una iglesia. Pero entonces había una persona que estaba sufriendo mucho y el hermano mayor de esta muchacha venía a la iglesia. Y entonces esta persona le decía, mire, usted cuando sienta que va a morir tiene que escuchar la palabra del pastor Paul y va a recibir mucha gracia en ese momento de dolor. Entonces esa persona realmente escuchó mi palabra. Y entonces esa persona decía, ay, ese pastor sabía todo. Entonces, no, yo no adivino nada, es la palabra, yo solo soy un pastor. Pero la verdad es que yo soy especial o algo, no. La verdad, yo simplemente compartí la palabra. Pero son como regalos para mí. ¿Cómo puedo yo ser usado para que estas personas sean restauradas? Es sorprendente. Realmente la posición en la iglesia es un regalo de Dios. Entonces yo realmente concluyo una y otra vez tengo que darle toda mi vida al reino de Dios, que todos los jóvenes disfruten más del Señor. Y como últimamente lo que yo más estoy pensando es cómo puedo llevar a cabo un ministerio que nadie más haga. Así como Bill Gates dice que él no quiere vivir con todo su dinero. Yo pienso, yo no quiero vivir con esta salvación solamente recibiéndola yo. Todos tienen que recibir esta salvación. Por eso la palabra clave del mes 6 es Naaman. Y yo, la verdad, también aferrándome a esta palabra, ahí me doy cuenta que el evangelio realmente, cuando yo leí esta palabra, me doy cuenta que el evangelio todo está aquí. Y
si usted vino por primera vez y no sabe qué significa nada más, no se preocupe, la persona que está al lado tuyo tampoco sabe. Aunque sea líder. Pues nada, en esa época estaba el rey. En esa época estaba, así como en esa época estaba el pueblo de Israel y ellos tenían era un mismo reino, pero después en el reino de Salomón, que era el hijo de David, que ustedes de pronto conocen, el Israel se separó, así como ahorita está Corea del Norte y Corea del Sur, en esa época estaban separados. Y en este momento es el discípulo de Elías, que se llama Eliseo. Entonces Eliseo estaba en este momento. Entonces digamos, si ustedes van en ese momento, dando en cuenta como si nosotros compartiéramos fronteras con un país como Estados Unidos. Estaba este otro país que era el ejército de Siria. Y entonces Siria en ese momento era un lugar muy, 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 muy poderoso, mucho más poderoso que Israel. Y entonces, esta persona, Naamán, dice que era el varón grande, era el general del ejército del rey de Siria. De todos, o sea, era el general de todo el ejército de todo Siria, que era lo más grande. Y esa persona era Naamán. Naamán es el nombre. Entonces, este general Naamán, él tenía lepra. Y es una cosa que se pudre la piel y no se puede como esconder, no se puede como, o sea, no se puede detener hasta que la persona se muere. Y ustedes pueden decir, a mí qué me afecta que el rey del ejército de Siria hace más de 1000 años haya tenido lepra, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver y por eso recibo la palabra de hoy con fe. No era una persona de Israel, era un extranjero, un gentil. ¿Por qué Dios nos está dando esta palabra a nosotros? Dios no nos da la palabra sin ninguna razón. Y durante este mes nos vamos a concentrar en nada más. Que el evangelio de nada más se convierta en nuestro evangelio. Por eso nosotros tenemos que poder ver el campo de la mejor manera. Y lo más importante es tener los ojos de fe. Y el Señor nos va a dar estos ojos para ver las cosas como Él los ve. Y que es lo más importante, tenemos que ver a través de Naamán, tenemos que ver a las personas del mundo, versículo 1. Tenemos que ver al campo con los ojos, como vemos a Naamán. Versículo 1, Naamán, general del ejército de rey de Israel, era varón grande delante de su Señor y tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era una persona maravillosa. Era como tenía a su mando, a su cargo estaban todos los ejércitos. ¿Cuánto se tuvo que haber esforzado para haber llegado hasta ese puesto? Y si nosotros no estamos locos por Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y incluso cuando el rey veía a esta persona, lo veía como una persona demasiado valerosa. Todo el mundo lo reconocía, para todo el mundo era maravilloso. En nuestras familias, las que son más difíciles de invitar en esta época, ¿cuáles son esas personas? Si hay una persona que está enferma, que está en drogas o algo así, es muy fácil invitarlos y que vengan. Pero las personas más difíciles para evangelizar son las que dicen, no, yo estoy viviendo muy bien, estoy tranquilo, usted vaya a la iglesia y yo miro cómo hago, yo no necesito ir. Eso es lo más difícil porque no nos queda nada que decirles. Y pensamos, ¿será que sí le tengo que compartir el evangelio a esta persona o no? Pero una persona que tenía todo como nada mal, él no había hecho nada, no se había equivocado, pero contagió lepra.
Era una enfermedad que no se podía contagiar en esa época. En el momento en que se descubriera eso, todo lo que él había logrado se iba a perder. Él en ese momento afectaba todo y es la peor enfermedad que podía tener una persona en esa época. Y la Biblia nos está mostrando algo más allá. Y esta lepra está reflejando el pecado. ¿Qué nos está diciendo el Señor este tiempo? Nosotros tenemos que entender la gravedad del pecado y el resultado de este. A un ser humano le es completamente imposible volverse completamente humano. Por más por más pecados que cometan, no hay una forma de solucionarlo. Por eso, ¿qué significa una persona que tiene lepra? No hay forma de solucionarlo, no hay forma de arreglarlo. Por más inteligente que sea la persona, por más valiosa, por más que haya estudiado, no puede cambiar esto. Y lo peor es que esa herida, si de pronto de eso se hace un poquito pequeña, o sea, si se desaparece un poquito, igual en cualquier momento surge y afecta a todo. Se pierden se caen los dedos, se caen las partes del cuerpo. Entonces afecta muy fuerte a las personas y no se puede tener. Hace que todo el cuerpo sea como convertido en pecado, en el mismo pecado, si seguimos con la comparación. La forma en la que se piensa, la forma en la que se come, todas las cosas. Por eso nosotros no podemos alejarnos de la palabra en ningún momento. Nosotros fuimos creados para escuchar la palabra de Dios. Y la gente se postra delante de las cosas, delante de las personas, y nosotros no vivimos para esto. Todo esto es consecuencia del pecado. Y los pecadores simplemente viven una vida donde en el día a día no tienen a Dios y después de vivir en el infierno aquí en la tierra, van al infierno. Los problemas que son visibles en la carne, al cuerpo, son aún mejores porque los podemos solucionar o ignorar o quitar, pero esos problemas que están adentro de nosotros, que no son visibles, no los podemos cambiar muchas veces. Por eso la historia de Naaman, no la historia en general, sino la historia de nuestra vida. Nosotros somos Naaman. Y en el momento que ustedes reconocen esto, van a obtener una respuesta. Si mi madre, mi padre, todos son como Naaman. Y ellos lo único que han hecho por mí ha sido darme esa respuesta. Y el Evangelio nos dice en Romanos 3:23, la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no había forma de estar delante del Señor. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay nadie que sea justo. Pero entonces, ¿por qué vivimos bien? ¿Por qué la gente vive bien? No viven bien, simplemente no sabemos por lo que están pasando. Nadie sabe, ¿por qué? Porque no les interesa, pero la Biblia es clara y por eso lo podemos saber. Y Naaman, ¿ustedes cómo creen que él iba a cambiar como el campo de esa época con todo su talento? Pero entonces esta persona cargó todo, como lo que representa el pecado, cargó todo eso en su cuerpo. Se veían como si estuvieran bien, pero estaba dentro de su corazón, había muchas cosas. Pero la persona que trabajaba en la casa de Naaman, que era israelita, esta persona probablemente simplemente limpiaba, pero probablemente ella se dio cuenta porque tal vez lavaba la ropa que tenía la sangre. Y tal vez decía, tengo que hablar con él. Y entonces si vamos a Romanos 5:3 dice, esta dijo su señora, si rogase mi señora profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. ¿Y cómo será lo difícil de la circunstancia que escucharon a esta persona?
que era quien estaba ayudando, que era como una esclava en esa época. Y a ellos no les importó y se fueron allá y le preguntaron al rey, ¿cómo podemos hacer para solucionar esto? Entonces al rey no le gustó, pues yo ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente se comunica con él. Tal vez en esa época si hubiera habido Katok, hubieran hecho Katok, pero es por acá, pero no había. Si vemos en el versículo 6 dice, tomó también cartas porque el rey de Israel que decían de sí, cuando lleguen a ti esas cartas suban por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que él lo saques de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Naamán manda una carta diciendo como arregla mi ley. Y yo la verdad la Biblia no dice eso, pero yo creo que el tipo se tuvo que haber puesto muy bravo. No, imagínense el rey quitarse toda la ropa del rey. Decimos en el versículo 7, dice que él rasgó sus vestiduras. Imagínense él rasgando esas vestiduras. Dice, yo soy Dios para poder solucionar esto. ¿Yo cómo le voy a solucionar esta enfermedad? ¿Qué es esto? Nosotros estamos tratando de destruir todo y la gente probablemente esta persona nada más no entendía. Pero la verdad es que va a venir el Señor. Pero hay algo importante que es, Naaman se va donde este profeta, pero lleva todo un montón de ofrendas y regalos. Y probablemente envía varios carros para protegerse a sí mismo. Se envía 2 carros adelante, después el caballo en la mitad. Entonces va y muestra, yo soy una persona importante. Pero no tienen que verlos con dolor. O sea, estaba a punto de morir y tenía el ego por el cielo. ¿De quién es esta apariencia? Es nuestra apariencia, somos nosotros, es el mundo, es el campo. ¿Qué es esto? Más que mis pensamientos, lo más miedosos son, más que cualquier otra cosa, es mis pensamientos. Más que el problema en sí mismo, lo que afecta son mis pensamientos. En mi opinión. Esto es el problema espiritual que tenemos que sanar primero antes de cualquier otro problema. Mis pensamientos, mi ansiedad, mis pensamientos, estos pensamientos que vienen desde Adán hasta ahora. Es que yo soy el Señor de mi vida, es que yo quiero volverme como Dios. Dios quiere sanar eso. Y por eso espero que este mes se establezca toda la gracia del Señor. Miren todo lo que hemos hablado solamente de lo que hizo Naaman, ya vamos acá en el culto. Después íbamos en el versículo 10. Dice, entonces Eliseo le envió, Eliseo no fue directamente, envió a una persona que está debajo de él. Simplemente le lo mandó a decir, dile, ve y lávate 7 veces bajo el Jordán. Y si te lavas serás limpio. A ver, él vino con todos estos carros, con todas estas personas, con todo este esfuerzo, como mostrando toda su gloria. Y él no sé, Eliseo. Pero Eliseo le dice, empieza como, ¿usted sabe quién soy yo? Hay muchas personas que dicen esto. Y en ese momento nada más estaba al punto de morir, pero su estándar seguían las cosas de este mundo. Y pueden decir, pero esto cómo puede ser nuestra apariencia, pastor. Y si vemos en el versículo 11 dice, y nada más se fue encojado, diciendo pues, yo decía para mí, 11, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie. Saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, si vemos en el versículo en el 12, él dice, pero Habana y Far no son ríos de Damasco, son ríos de Damasco. Dice, ¿no son mejores que los que están acá en Israel? ¿Por qué tenía que ir a todo lugar para hacer esto? ¿No puedo ir a la alma ya? O sea,
Naamán estaba muriendo, no tenía la respuesta. Si vemos en el versículo 12, él dice, ¿y por qué? Porque se estaba muriendo, pero entonces estaba afectado porque no le estaban dando reconocimiento. Es nosotros. Es el estado del campo, el estado de nuestra familia. Cuando nosotros compartimos el evangelio a la gente, les decimos, escuche la palabra. La gente ahí dice, ay, no, yo puedo ir a cualquier iglesia porque tengo que ir a esa iglesia. Y tengo que ir a su iglesia. Y es que Jesús le da plata, Jesús lo sana, o sea, porque va a esa iglesia. Y eso es lo que nos dice el campo. Se están muriendo como Naamán por la lepra, se están muriendo, pero no les interesa. Están llenos de heridas y de dolor, pero aún así mantienen el orgullo. Pero aunque tengan todo en este mundo, aunque se esfuercen, si no se establece la gracia de Dios, no hay nada posible, ni siquiera creen. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a salvar este campo? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas del pecado y de todas esas cosas que están en el mundo? ¿Por qué? Porque aquí Dios no estaba solamente probando a Eliseo. Si vamos en el versículo 10 dice, en el versículo 10 dice, entonces le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Y podemos decir, pero no, yo sigo sucio. Pero si usted abre los ojos espirituales, usted sabe que ya fue restaurado por completo, que la piel suya fue hecha como la de un bebé, como dice este versículo, espiritualmente. No es simplemente el solucionar las cosas visibles. ¿Por qué? Porque esa es la religión. Es que si me esfuerzo, entonces esto va a salir bien. Si ruego de esta manera, esto va a salir así. Pero eso es lo que dice el mundo. Y por eso ya la gente ya no quiere escuchar el evangelio. Ah, no, es que yo fumo y me enfermé, entonces ya no puedo volver a la iglesia. Ah, no, es que van y se postran delante de María y de otras personas y no se les da nada. ¿Por qué? Porque y lucen como si hubieran mejorado las cosas. Es como si, digamos, una persona que tiene la piel fea, le echan una crema, en el momento al comienzo se va a poner bien, pero a medida que pasa tiempo no funciona. Y por eso después toca estar cosas muy, muy fuertes. Y ese es el problema de las cosas de este mundo. Y si nosotros realmente recibimos el amor de Dios, va a ser diferente. Nosotros no podemos seguir esperando que nos aplaudan en el trabajo o en los otros lugares. Hay un mensaje muy importante que es de que sea 7 veces, y esto habla de lo completo que es Dios. Y en el momento en que la palabra nos está... Vamos a ver 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo soluciona nuestros problemas de pecado por completo. Por eso nosotros hablamos de solo Jesús. Solamente la respuesta de Jesús en sí mismo. Y a veces queremos solucionar, y la única forma de solucionarlo es solamente Jesucristo. Y solo así nos encontramos con Dios. Solo así nuestro estado espiritual es transformado. Es solo hablar de Dios. Y esta pregunta que él hace es, ¿por qué tenemos que hacerlo en esto? Si no, o sea, ¿por qué tenemos que ir a este río, a este lugar? ¿Por qué Jesús tenía que haber venido a este lugar? ¿Por qué tenía que hacerlo así? ¿Por qué las cosas tienen que ser de esta manera o aquella? Para Naamán había muchos mejores ríos en los que él pudiera meterse. Y probablemente cuando vemos la cruz puede ser parecido, y podemos ver esa cruz como algo muy débil, pero esa cruz, esa sangre, en el momento en que la creemos, todo el poder para vencer está en la piel de Jesucristo. Que una persona realmente sea libre de la ley de la muerte, todas estas cosas, es estando en Jesucristo. En
Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo y para ser justificados por la fe de Dios y no por las obras de la ley. No se trata de que las buenas obras sean malas, no, pero no sirve de nada hacer obras que no nos van a dar salvación, que no sirven de nada, es una cosa que no tiene nada que ver conmigo. Por eso tenemos que ir solamente por la gracia de Dios. Y es por eso solo decimos sola fide, sola gracia, sola gratia, que significa sola fe y sola Cristo, y solo fe y solo gracia en griego. En Efesios 2:8 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros por la fe en Jesucristo recibimos perdón de pecados y en ese momento la fe empezó en nosotros. Se solucionó a medida que las cosas de Naamán internas se solucionaron, su corazón creyó por completo. Y ahora lo que tenemos que decir es, vamos a recibir esta bendición o los vamos a ignorar. Y la verdad no parece como que podamos ignorar estas circunstancias. Pero Dios nos ha dado la gracia. De verdad, nada más se parece mucho a nosotros, se parece mucho a mí. Estamos haciendo todo bien y después ya no queremos hacer nada. Nos estamos muriendo y fingimos que estamos bien. Pero el Señor nos da la gracia. ¿Ustedes piensan en su familia, en sus padres? Parece que no va a funcionar. Y en el momento en que el Señor, si Él lo desea, el cambio inicia. Y en el momento en que ese Naamán que está en mí, cuando recibe gracia, es cambiado por completo. Vamos a ver el versículo 13. Mas sus criados se le acercaban y hablando, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Dice que ni siquiera donde sea la puedes hacer. Y entonces nada más se parece a mí. A veces queremos como que ser convencidos de por qué. Entonces la gente se está muriendo y también salimos y convencemos. Pero no es nada difícil. No, ¿por qué? Porque es más sencillo, porque las cosas son de acuerdo a la palabra. Y la gente a veces dice, ay, sí, claro, así de fácil va a recibir salvación. Y entonces por eso le decimos a las personas, confírmelo y después váyase. Entonces, realmente esta es nuestra imagen. La imagen de Naamán yendo al río Jordán también es nuestra imagen. Si vemos en el versículo 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el juicio, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, y se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué les estoy diciendo acá? La palabra de Dios establece tal cual. La palabra no es de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, Naamán fue al río Jordán. No es algo maravilloso, no es gran cosa, no es algo que no lo pudiera hacer. Y aún así él lo hizo a la fuerza y fue. ¿Y qué dice la palabra? Si tuviéramos una fe tan pequeña como la palabra de Dios, aunque no lo entendemos, aunque esta palabra no la creamos, pero si la leemos y decidimos creerla, vamos a ser restaurados. De que creemos en Jesucristo. Están todos esos pecados y parece que no fuera forma de salir de esto, pero es por fe que el Señor nos hace justos. Y tienen que confirmar esto en fe. No se trata de yo, sino de confirmar realmente. Es una completa desde el comienzo. Ustedes ya son justos, que están completos en Cristo. Un pecador no puede dar culto a Dios. Y a veces decimos solamente nosotros, pero ¿qué es lo que toca hacer solo nosotros? Aferrarnos a la palabra. Eso es nuestra historia. Naamán, yo era Naamán, pero ahora yo me volví hijo de Dios.
Y por eso estamos orando para que la gracia de Dios sea derramada en este lugar. Y yo les estoy diciendo, no es solamente para invitar a las personas que no creen, sino a las personas que incluso están viviendo acá. Y por eso el domingo siguiente todo va a ser centrado en las familias. Y tiene que ser un tiempo de el culto donde vamos a confirmar la palabra. Y ahora por último, ¿quién era la persona que le ayudó? ¿Quién era? Una persona de Israel. La verdad, ya no tenía mayor fortaleza ni nada, ya estaba viendo como esclava en esa casa. Y ella podía simplemente cuidar a las personas y hacer lo que tenía que hacer ya, pero la Biblia nos está diciendo, nos está mostrando que esta persona habló de más, se metió en asuntos más internos de la casa, pero eso cambió la vida de Naamán. Se necesita una persona que le diga, vaya allá, muévase así. Vaya ya que lo van a sanar. Y a veces decimos, bueno, toca vivir como yo vivo. En el momento que usted crea en Jesús, usted es salvo. En el momento que usted acepta a Jesús, todos sus problemas son solucionados y tenemos que creer en esto. La próxima semana vayan al campo y díganles a sus familias, no es algo difícil, no crean que tienen que decir algo, simplemente denles el camino. Si creen en Jesús es suficiente. Si creen en Jesús van a recibir salvación. No hay nada que me afecte, no hay ninguna otra cosa. Pero cuando una persona habló así, Naamán salió y se fue a recibir la palabra de Dios y se volvió hijo de Dios. Nosotros somos débiles, pero nuestro Dios es Jesucristo. A nosotros tenemos debilidades, tenemos falta de fortaleza, pero quien nos fortalece es el Señor y quien no tiene debilidades es el Señor. Por eso estoy segura que este culto para invitar familias va a ser todo un éxito. Y esta semana especialmente oren mucho por esto. En este momento vamos a dar la palabra, a hacer una oración. Señor, tú me salvaste, me limpiaste y te doy gracias por esto. Gracias porque incluso cuando estaba muriendo tú me llamaste para salvar al campo, a la siguiente generación y a las personas. Vamos a orar juntos.